de la presentación. Vale, ok, perfecto. Vale, pues entonces, ahora sí, bueno, parece que ya alguien ha dado el botón de grabación, o sea que está grabándose ya. Pues nada, lo dicho, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Fernando Corral y bueno, aparte de ser profesor en EOI, pues soy socio de una pequeña consultora que se dedica a desarrollo de liderazgo y de equipos, se llama Criteria Advisors. Y bueno, lo que está previsto es desarrollar esto, bueno, con este pequeño retraso, desarrollar esta presentación pues aproximadamente entre una hora y media. Dejaremos un espacio para preguntas al final. No obstante, si queréis utilizar el chat para ir añadiendo preguntas según transcurre la presentación, pues también es válido. De hecho, intentaré ir parándome para comprobar si hay alguna pregunta que pueda ir tratando a lo largo del transcurso de la presentación. ¿Vale? Entonces, todo listo. Todos podéis seguir bien el sonido, la imagen. ¿Alguna última comprobación antes de comenzar? Vale, genial, estupendo. Muchas gracias, Rocío, por el feedback. Pues nada, vamos a empezar entonces con la agenda de la presentación. Vamos a tratar, por un lado, cuáles son los retos bueno, sería una primera parte introductoria, ¿no? De cuáles son los retos que impone, pues, el entorno, ¿no? Y las organizaciones a a los equipos de trabajo, para que sean equipos de alto rendimiento. Pues retos seguro que nos escapan, como es la gestión de la complejidad, la necesidad de mayor innovación, la superespecialización que hace que la gente pues tenga que trabajar conjuntamente, la aceleración de los cambios, etcétera. Por otro lado, voy a ver si soy capaz de señalar por dónde voy con este cursor. Los modelos de desarrollo de equipos, pues cómo los equipos desde su formación hasta que llegan al alto rendimiento, pues pasan por una serie de etapas características que es bueno entender. Por otro lado, desafíos para el trabajo en equipo. Seguramente os des cuenta de que uno de los requisitos que más se repite en los perfiles de búsqueda al hacer selección es este requisito, ¿no? De saber trabajar en equipo. Por otro lado, pues hay bastante literatura
Bueno, parece que estamos de vuelta. Estoy intentando comprobar que todavía seguís ahí. Vale, vale, pues nada, continuamos. Perdonadme, parece que está bastante inestable el sistema o la conexión o las dos cosas. Entonces, habíamos explicado la agenda y nada, dábamos comienzo a la presentación con con esta idea, ¿verdad? De alguno a lo mejor habrá oído o habrá visto la película Un domingo cualquiera, en la que Al Pacino, haciendo el papel de entrenador Tony D'Amato, pues hace esta charla motivacional a mitad de partido, con el marcador en contra, eh, en donde se llama pulgada a pulgada. Y bueno, pues aquí menciona algo como de pasada que a mí me parece esencial y es esta referencia al rendimiento colectivo en los equipos, ¿no? De ustedes depende o aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos. Eh, Enfatizando que tú puedes hacer tu parte como individuo, pero si no te preocupas por el rendimiento del conjunto, pues puede ser que tu parte no sea necesaria, no sea necesaria o no sea exitosa. Entonces, vamos a iniciar la charla con el primer punto, retos para los equipos de alto rendimiento. Empezamos comentando, pues eso, cosas que ya sabemos perfectamente. En las empresas se necesita una mayor agilidad en los procesos, en la cercanía con el cliente. Necesitamos coordinarnos, ¿no? Espacios colaborativos, organizaciones mucho más flexibles, organizaciones líquidas. Nuevo modelo de aprendizaje, ya no solo aprendemos individualmente, aprendemos a través del equipo, a través del trabajo en equipo. Es necesario manejarse dentro de la diversidad, no solamente como reto o como problema, sino también como oportunidad para generar mayor innovación. A ver, alguien está probablemente tocando la presentación y entonces me está despistando. Si me permitís, por favor, no tocar los comandos de las páginas porque entonces no podemos hablar de todos viendo la misma imagen, ¿no? La misma página, porque no creo que se haya movido sola. A ver, a lo mejor es que va con retraso. Estoy intentando darle a la página que estábamos explicando. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estáis viendo? Porque yo estoy viendo la página 4, donde es la introducción retos para los equipos de alto rendimiento. Creo que me estáis oyendo porque aparece mi micrófono activo y la videoconferencia también activo. Pero yo estoy intentando pasar a la siguiente diapositiva dándole a la flecha oportuna, pero no pasa. Entonces no sé si es que alguien me ha quitado los permisos para... Ah, ahora ha pasado ya. Ahí, vale. Pues ahí es donde queríamos estar. Retos para los equipos, página 5. Vale, pues estábamos hablando efectivamente, aquí había una pregunta, aprovechamos ya, organización líquida, que preguntaba alguien, ¿no? Beatriz. Bueno, organización líquida se refiere a esa necesidad de las empresas de cambiar su estructura organizativa de una forma mucho más ágil, más flexible. No vale ya el organigrama tradicional, sino que hay que ajustarse pues, para atender problemas de los clientes o problemas de desarrollo de producto y organizarse en equipos de proyecto, que precisamente esa es una de las razones por las cuales los equipos se van a convertir en una unidad básica de organización. Bueno, otro reto, la digitalización, donde, bueno, pues seguramente la gestión de las diferentes generaciones puede ayudar, ¿no? Los jóvenes aportando conocimientos del mundo digital y los mayores, pues, aceptando
ese aprendizaje, ¿no? de mentoring inverso, ¿no? Y aprendizaje a través de su propia experiencia de los procesos de negocio, la globalización que exige pues el trabajo remoto, ¿no? El trabajo en equipo remoto, la innovación constante. Bueno, estos son algunos de los retos que están exigiendo pues una nueva forma de organizarse donde los equipos pues toman relieve. Vale, la otra cuestión es que los equipos realmente, bueno, es fácil perderse en técnicas para gestionar dinámicas internas de los equipos, las relaciones, etcétera, pero no podemos perder de vista la importancia de que los equipos están, ya sean equipos deportivos, de entretenimiento, políticos o en las organizaciones, están para obtener resultados. Obtener resultados relacionados con los clientes sería lo más obvio, ¿no? De conseguir más ventas, crecimiento de los clientes, etcétera, pero también de los empleados, porque a través de los equipos se consigue incrementar sus capacidades, su compromiso, etcétera, y también, lógicamente, el retorno para los inversores que van a pedir una mayor rentabilidad, un crecimiento sostenido, un mayor valor de la compañía. Entonces, los equipos de trabajo pues, son uno de los fenómenos más estudiados por las ciencias humanas, no solamente desde la psicología, que quizá aborda el aspecto más del componente del equipo a nivel individual, pues factores como el aprendizaje, la motivación, la personalidad, pero ya vamos a la psicología social y ya empieza a tratar pues, las interacciones, ¿no? Lo que tiene que ver con las habilidades de comunicación, conducta social, procesos grupales, la sociología, a fenómenos de formación de cultura, de cambio, etcétera, y luego la antropología de cómo se comparten en los equipos unos valores, unas actitudes, etcétera. Eh, otra perspectiva para abordar los equipos es desde lo que se conoce como el comportamiento organizacional. Los equipos de trabajo en el contexto organizacional, pues normalmente hay tres planos de estudio, como veis aquí en la pantalla, el plano individual, el plano grupal y el plano organizacional. Entonces, el plano grupal pues sería todos estos, o sea, estos fenómenos estudiados desde los inputs, los procesos y los resultados o outputs, ¿no? Entonces, a nivel grupal, pues se estudian pues, todos estos puntos que veis aquí como ejemplos, porque no es más que una ilustración, no son lo que veis dentro de esta matriz, de estas celdas de la matriz, no es todo lo que se estudia, pero son ejemplos, ¿no? A nivel grupal, pues estructura grupal, roles de grupo, etcétera, a nivel de procesos, comunicación, liderazgo, etcétera, y a nivel de resultados, pues cohesión de los equipos, el funcionamiento, el rendimiento de los equipos, por ver cómo se sitúa dentro del estudio del comportamiento organizacional realmente el estudio de los grupos. La otra perspectiva, si queréis, ¿no? El otro ángulo para abordar los equipos es precisamente el factor de inteligencia emocional, porque tendríamos que preguntarnos qué más necesitamos, además de contar con individuos competentes, para realmente obtener un buen resultado, ¿no? No es difícil pensar en esos equipos deportivos donde realmente hay estrellas de jugadores, pero por lo que sea, pues no están consiguiendo el rendimiento colectivo deseado, ¿no? Y la inteligencia emocional, como si queréis paradigma o marco de referencia, ayuda precisamente a ir más allá de lo que es el conocimiento del individuo, el autoconocimiento y la gestión de uno mismo, a entender y leer e interpretar la relación con los demás, el saber que los demás son diferentes, ¿no? Y podemos tratar de salir de nuestro mundo y entrar en el de los demás para ver en qué consisten esas diferencias y tener esa sensibilidad social y ese conocimiento con las diferentes habilidades sociales, donde lógicamente el trabajo en equipo es una de las dimensiones de la inteligencia emocional. Eh, por otro lado, la otra perspectiva para hablar de equipos es el diseño organizativo. Yo creo que estamos acostumbrados a una perspectiva individual del diseño organizativo, porque la base de un organigrama, las cajas, realmente son
los puestos de trabajo, que a lo mejor están ocupados por diferentes personas, ¿no? Pero en sí el núcleo de un organigrama sería el puesto de trabajo y luego a través de las líneas serían las relaciones entre cada uno de esos puestos de trabajo, pero vemos cómo la evolución de las empresas nos lleva a que cada vez más se forman órganos de gobierno, órganos de coordinación, vamos a llamarle, porque no tienen por qué ser de decisión desde arriba, pueden ser también de coordinación, órganos de gobierno donde se tienen que tomar decisiones colegiadas, decisiones donde, bueno, pues se necesita la perspectiva o el conocimiento desde diferentes áreas, ¿no? Los equipos de proyecto, como decíamos antes, cuando hablábamos de organizaciones líquidas, donde pues en torno a la solución de un problema, al desarrollo de un producto, a la innovación o a la gestión de una cuenta de un cliente importante, pues se tienen que reunir personas que intervienen en ese objetivo, proviniendo de diferentes departamentos o áreas de la organización. Y la perspectiva de procesos, que como veis es bastante habitual el que si uno quiere realmente funcionar de manera eficaz en la empresa y atender al cliente externo, pues va a estudiar cómo el flujo de trabajo transcurre desde un departamento a otro de manera horizontal, y eso exige pues una nueva forma de entender la actividad y cómo se organiza la actividad, pues con dueños de procesos o responsables de proceso que seguramente van a tener que intervenir y van a tener que coordinar a un equipo de personas que pertenece a diferentes áreas, pero que participan todos ellos en el mismo proceso horizontal. Seguramente tendréis experiencia alguno en organizaciones matriciales donde hay múltiples reporting, es decir, tienes varios jefes, puedes tener un jefe funcional, un jefe geográfico, un jefe de producto, un jefe de negocio, de segmentación de clientes, y eso pues hace que sea muy necesario el que haya una muy buena coordinación en esas organizaciones para realmente reducir la ambigüedad y poder funcionar mejor. Eh, otra vez alguien ha movido la presentación, no he sido yo, entonces, bueno, voy a intentar volver a donde estábamos, si me dejáis. A ver, voy a ir poco a poco, porque si alguien tiene los permisos para mover la presentación, hace que nos vayamos de donde estamos. Vale, aquí estábamos, ¿no? Entonces, hemos hablado de los equipos como base para el diseño organizativo, y cuando hablamos de organización, a ver si soy capaz de... Ahí está. Cuando hablamos de organización, pues una forma habitual, ¿no?, de entender la estructura organizativa es ver estas tres formas organizativas. Una simple plana, una empresa pequeña, una microempresa, puede ser una pyme, puede ser una empresa familiar, que no tiene muchas áreas, ¿no? Casi todos hacen de todo, ¿no? Y puede estar la autoridad centrada en una persona, no hay mucha formalización. Pasaríamos a una empresa tradicional, una empresa jerárquica, con sus niveles jerárquicos, con su cadena de mando, etcétera. Y luego una empresa matricial de este tipo que estábamos hablando ahora, pues típica de empresas de consumo, empresas farmacéuticas, donde existen diferentes unidades de decisión y de organización, pues pueden ser geográficas, basadas en producto, basadas en segmentación de clientes, o basadas en áreas funcionales tipo marketing, finanzas, producción, etcétera. Pero además de estas formas organizativas habituales, cada vez se están desarrollando nuevas opciones de diseño organizativo donde los equipos de trabajo se convierten en algo central, ¿no? Entonces vemos, por un lado, las organizaciones virtuales, son organizaciones muy pequeñas, donde realmente la actividad productiva se ha externalizado y se han convertido, digamos, las organizaciones en un equipo de brokers, ¿no?, que contratan servicios para producir algo, ¿no?, o desarrollar sus productos y servicios. Luego los boundaryless serían organizaciones sin límites, sin fronteras entre áreas. Este término fue acuñado o por lo menos se le atribuye a Jack Welch en General Electric,
donde pues hicieron bastantes experimentos de dejar que en una división funcionaran sin tantos niveles jerárquicos y más bien con equipos apoderados, equipos autodirigidos, ¿no? O equipos autogestionados. Y por último, pues las nuevas tendencias, ¿no? Del Lean Management nos llevan a estas estructuras basadas en equipos que se forman y se desmontan para atacar pues, diferentes tareas, diferentes proyectos, diferentes eh, partes o actividades de la empresa. Y por último, en este punto, hablar de la gestión del talento en los equipos. Antes hablábamos, ¿no? De que no es solo que las personas tengan los conocimientos y los conocimientos técnicos, ¿no? Sino que para que realmente haya un buen resultado es necesario ir más allá y conseguir que las personas no solamente tengan las capacidades, sino también tengan el compromiso, que ya es un elemento más, si queréis, emocional, ¿no? De implicación en el trabajo y, por supuesto, de posibilidad, de oportunidad de actuar como equipo, siempre que existan los elementos o las condiciones organizativas que apoyen ese trabajo en equipo. Me refiero a que tú puedes tener una organización donde fomentas el trabajo en equipo, pero luego los sistemas retributivos, los sistemas culturales realmente desaniman el trabajo en equipo y solamente están reconociendo desde el punto de vista de reconocimiento o retribución el trabajo o los logros individuales, ¿no? Tiene que haber una alineación de todos estos sistemas, sean impulsores o estructurales, que apoyen realmente el trabajo en equipo. Y con esto pasaríamos al segundo punto de la agenda. Voy a hacer aquí una mínima parada para comprobar que todo va bien, porque como hemos tenido un comienzo un poco inestable, todo se está siguiendo bien, el sonido, las imágenes de la presentación. Vale, a ver, un poco de feedback por aquí, por ahora sí. Veo aquí contestando a Rocío, a Juan de. Vale, perfecto. Pues nada, voy a continuar. Perfecto. Gracias. Pues nada, sobre el modelo de desarrollo de equipos, como sabéis, existen seguramente, vamos, no sé si sabréis, si sois estudiosos de este tema, pues sabréis que hay bastantes modelos que tratan de explicar esas etapas por las que pasan los equipos normalmente, típicamente, y que hay que entender para que uno no se frustre en esa evolución, ¿no? A mí me parece interesante a hacer esta analogía, ¿no? De montarse en una barca de remos, que sería pues eso que hacemos cuando montamos una barca de remos, pues nos ponemos en la barca y bueno, la barca se balancea, hay unas sensaciones de inquietud, ¿no? De frustración, de confusión. Después las personas ya están dentro de la barca, se toman los remos y lo que suele pasar es que uno rema en una dirección, el otro en otra. Por eso surge esa expresión, ¿no? De remar en la misma dirección, ¿no? Porque lo que sucede es que la barca empieza a dar vueltas, gira sobre sí misma y eso provoca más conflicto, provoca cuestionamiento de cómo se están haciendo las cosas, de los roles, etcétera. Luego la barca ya empieza a avanzar, emerge un poco el liderazgo, se señala hacia dónde ir, hay un objetivo y finalmente la barca a toda velocidad, pues existe un reconocimiento de que se están haciendo las cosas bien, una celebración del éxito, etcétera, ¿no? Pues todos estos pasos son los que se estudian en los diferentes modelos de desarrollo, pues en algunos modelos con una terminología y en otros modelos con otra. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Quizá el más conocido y más referido es el modelo de Bruce Tuckman, bastante antiguo, pero todavía, pues es del año 65, pero todavía actual en muchas empresas porque es fácil para muchos, sobre todo managers o líderes de equipos, identificar estas fases, ¿no? Tal como se describen en el modelo Ormin, ¿no? Porque acaban las palabras en Ormin, ¿no? Forming sería la primera fase, cuando el grupo todavía no es un equipo, no hay confianza, es montarse en el momento de balanceo de la barca. Storming, que sería de tormenta, un momento tormentoso, ¿no? La barca gira sobre sí misma, hay confrontación, no hay normas, etcétera. Norming, ya empieza la barca a avanzar,
despacio, emerge ese liderazgo, y performing ya a toda velocidad porque el grupo es más maduro y muestra mayor cohesión, confianza, celebra los éxitos, etcétera. Otra asociación que también es interesante es cómo el papel del líder, su estilo de liderazgo, según madura el equipo. En una primera etapa, el líder realmente utiliza un estilo más bien autocrático, dirige al equipo, utiliza un enfoque racional, dice cómo hay que hacer las cosas y por lo tanto se encuentra arriba, ¿no? Es el superior al equipo. En la segunda etapa, el líder ya forma parte del equipo, existe un enfoque racional y un enfoque emocional a la vez, se pide opinión a las personas, es más participativo y se convierte más en un guía, aunque finalmente tiene que tomar las decisiones aceptando la colaboración y la contribución de los demás. En la tercera etapa, apoya, significa, fijaros que la posición del líder cambia abajo, sería como doblar o poner al revés el organigrama. El líder está al servicio del equipo y sobre todo un servicio de apoyo emocional, porque el equipo ya es competente, ya tiene los conocimientos y tiene la madurez para tomar decisiones, pero cuando se encuentra con obstáculos puede acudir al líder como en su papel de árbitro o en su papel de apoyo para gestionar las relaciones en el equipo. Y finalmente, en la etapa cuarta, el equipo ya, el líder se esconde, por decirlo así, dentro del liderazgo del equipo, que no deja de haber liderazgo, sino que ese liderazgo es colectivo, se comparte por los diferentes miembros del equipo y se podría decir que ya no es tan necesario un líder formal del equipo porque estaríamos hablando de un equipo autodirigido, ¿no? Que compartiría características de un equipo de alto rendimiento. No estamos diciendo con esto que un equipo de alto rendimiento no pueda tener un líder formal, pero en el grado máximo el equipo está compartiendo los actos o los comportamientos y actitudes de liderazgo. Si traspasamos este modelo al desarrollo familiar, pues podemos ver también cómo en la primera etapa es autocrática, pues el padre dirige con un enfoque racional, niño, haz esto, no hagas esto, no toques ahí, cuidado, que te vas a... no metas los dedos en el enchufe, ¿no? En la adolescencia, pues ya hay se pide opinión al adolescente, el padre pide opinión al adolescente. Yo curiosamente me encuentro ahí ahora, ¿no? Con mis hijos, un poco más entre este y la juventud, ¿no? Donde, bueno, pues ya es más apoyar, el joven ya quiere tomar sus propias decisiones y avanzar, donde el padre pues ya se encuentra en una situación más de ser consultado cuando es necesario, y la madurez pues significa que ya no existe una relación padre-hijo, se pueden tratar como adultos ambos, ¿no? Estaríamos en la fase de empowerment. Dresler y Sibet aportan otro modelo que veis aquí en formato de V, que significa que existen unos pasos o unas etapas en las que parece que el rendimiento va para atrás o para abajo, ¿no? Y llega un momento que rebota en el compromiso y empieza a progresar y a sentir que el equipo está avanzando. En realidad, lo que sugieren es que tiene que haber unas preguntas que los miembros del equipo tienen que contestar para poder avanzar de una etapa a otra. Y como veis por la doble flecha, pues podría pasar que un equipo realmente está avanzando y sucede algo importante o algo significativo, como que cambian al líder o cambian algunas circunstancias de las tareas o de la estructura de la organización en apoyo al equipo, etcétera, y el equipo puede retroceder a una etapa anterior hasta que se contestan esas preguntas que permiten seguir avanzando, ¿no? Bueno, de una forma simplificada, esas preguntas están en esta tabla, donde veis pues, preguntas muy básicas, ¿no? Como ¿por qué estoy aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Realmente son más preguntas, pero aquí están simplificadas, pero sí que son básicas y a veces pensamos como líderes de equipos que son preguntas fáciles de contestar, pero si hay algún miembro del equipo que no tienen una contestación clara, pues es cuando se producen los frenos y las limitaciones para el avance del equipo.
Aquí podría contar ejemplos de haber participado en equipos multinacionales donde estas primeras preguntas, ¿no? De por qué estoy aquí, quién eres tú, qué tenemos que hacer, te han mandado a representar a tu país o a tu función, a un equipo cross-funcional para la toma de decisión de una aplicación informática y no sabes muy bien por qué te han mandado a ti, qué haces allí, quiénes son los demás. Entonces, ese tipo de preguntas al principio dan la impresión de que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Surgen sin paciencia, pero son fases por las que hay que pasar para que en el momento de las decisiones críticas, ¿no? De conflicto y de compromiso y de implementación puedan realmente ser fluidas. El otro modelo que puede asemejarse a un modelo de desarrollo de equipo es el aportado por Patrick Lencioni. Este modelo está descrito en un libro que se llama Las 5 disfunciones de un equipo. Y lo que interesa de este modelo es la relación entre los factores, ¿no? Porque, como veis en la base de la pirámide, que dentro de la pirámide aparecen las disfunciones y fuera de la pirámide las manifestaciones de estas disfunciones, pues dentro de la pirámide perdón, en la base de la pirámide aparece la primera disfunción de un equipo de confianza, que significa que si yo no tengo confianza para hablar, para decir las cosas, es muy probable que no revele mis carencias, mis limitaciones. Con lo cual, si la gente no cuenta lo que no es fuerte, pues parece como que el equipo es invulnerable. Pero es un grave error porque no se puede tomar constancia de cuáles son los activos que hay en el equipo. Es posible que yo tenga alguna carencia, no soy bueno con los números, pero otro sí lo es, o no soy bueno con las relaciones, el otro sí lo es. Si ponemos al servicio del equipo nuestras fortalezas, nuestros activos, pero también nuestras limitaciones, pues es cuando el equipo se puede complementar, ¿no? Que sería una de las características básicas de los equipos de alto rendimiento, donde existe esa complementariedad, esa interdependencia, pero que se basa en ser honestos y sinceros y tener esa seguridad para poder hablar, ¿no? Ausencia de confianza, si lo ponemos al revés, primera condición para que haya un buen equipo es que exista confianza, ¿no? Esto casi todos los modelos reflejan este punto. El segundo nivel de la pirámide, temor al conflicto, implica que si no hay confianza para hablar, muy difícilmente cuando yo discrepe en un tema, voy a contar mi opinión divergente. Entonces todo parece que va bien, armonía artificial, pero en realidad hay un mar de fondo donde se producen tensiones, pero que no salen a la superficie. Si yo no he podido opinar que discrepaba de algún asunto, pues cuando llega el momento de comprometerme con la acción, pues seguramente pues no haré mi parte y bueno, pues y la ambigüedad. Finalmente, evito las responsabilidades. A lo mejor yo he hecho mi parte, pero ¿cómo voy a exigirle al otro? Si yo no he hecho mi parte, ¿cómo voy a exigirle al otro que haga la suya? Eso que decíamos de la importancia del rendimiento colectivo. Y finalmente, pues si se evitan las responsabilidades, pues seguramente no se van a obtener los resultados y en la manifestación es que va a haber una defensa del estatus y del ego y de lo que yo he hecho, independientemente del resultado del equipo, que seguramente será negativo. Bueno, esta visión, a veces criticada por lo negativo, ¿no? Es interesante porque es verdad que no hay muchos casos en el mundo de la empresa, se dice que como un 10% que pueden estar funcionando en este momento como equipos de alto rendimiento, lo cual implica que un 90% o 95% pueden ser equipos disfuncionales. Entonces es interesante averiguar cuáles pueden ser las causas, ¿no? Las raíces de esas disfunciones para poder atacarlas convenientemente. Vale, este modelo de Katzenbach-Smith es otro modelo interesante que habla pues, de esa evolución que hay desde grupo a equipo de alto rendimiento, pasando por esas etapas intermedias de pseudo equipo, equipo potencial o equipo real, ¿no? Si os fijáis, esto significa que cuando un grupo de trabajo decide convertirse en un equipo, porque pensar que un número de personas reunidas en una habitación, no por estar ahí ya son un equipo, ¿no? Sino que probablemente empiezan siendo un grupo
que tiene algo en común, pero para convertirse en equipo han de invertir tiempo y energía, ¿no? Para hacer que suceda. Entonces, seguramente tienen que estar dispuestos a que el rendimiento potencialmente disminuya mientras el grupo hace esa transición hacia ser equipo, ¿no? Pasar de pseudo equipo, donde pues a lo mejor la organización les contempla como equipos o ellos a sí mismos se contemplan como equipo, pero no están obteniendo resultados colectivos, realmente van a llegar a equipo potencial con esa potencialidad, con esas condiciones, hablamos de los factores que hacen esto, ¿no? Que permiten llegar a ser un equipo real, con la definición de equipo que vamos a ver a continuación, y finalmente, pues algunas, por decirlo así, eh, llevar a un máximo nivel algunas de esas condiciones es lo que nos llevaría realmente a un equipo de alto rendimiento. Estaríamos hablando, pues eso, de tener un rendimiento excepcional, de tener un alto nivel de entusiasmo y de energía, de ir más allá de lo esperado, de poder con cosas que parecen imposibles y también equipos donde existe más diversión y más humor, ¿no? Que los equipos normales, ¿no? Aquí vemos un cuadro aportado desde la literatura, ¿no? De qué diferencias hay entre grupo y equipo. También es verdad que no todo grupo tiene que convertirse en equipo. Puede haber un grupo de decisión o un grupo consultivo donde realmente no tienen que preocuparse por un rendimiento colectivo, sino simplemente compartir información. No tiene que haber sinergias, serían las capacidades que aparecen ahí. No tienen por qué estar trabajando para tener sinergias positivas. La responsabilidad normalmente es individual, cada uno aporta dentro de ese grupo, pero no necesita exigirse unos a otros y corresponsabilizarse del resultado final. Y las habilidades, pues en el primer caso, grupos pueden ser aleatorias, variadas, y en el segundo, equipo de trabajo, sí, ya estaríamos hablando de características de complementariedad, ¿no? De interdependencia, si queréis, quizá las dos cosas que diferenciarían grupo y equipo desde el plano teórico es que habría más interdependencia y habría más corresponsabilidad. Os veo ya poco activos en el chat. No veo preguntas. Alguno que se ha tenido que marchar. Sonido algo bajo, pero son de hace ya un buen rato. ¿Seguís ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Estáis siguiendo bien? Vale, perfecto. Ok, gracias por el feedback. Muy bien, pues una definición bastante compartida por muchos autores y que realmente podría servir de espejo para comparar el funcionamiento de un equipo al que pertenezcamos, para saber si realmente estamos funcionando como un equipo real, sería esta de aquí, ¿no? Primero hay una condición, que es que sea grupo, que haya algo en común, que sea pequeño, pues los autores hablan de entre 2 y 20 personas, más de 20 ya se multiplican las interacciones y hace que sea muy difícil que las personas realmente estén contribuyendo como equipo. Habría algunos actores y otros estarían de observadores. Personas comprometidas con un propósito compartido, es decir, hay una razón por la cual se trabaja juntos. Esta es una pregunta importante a los equipos que se están planteando evolucionar, qué es lo que nos une, por qué tenemos que trabajar juntos, es realmente necesario y eso tiene que ser significativo para los miembros del equipo, ¿no? Trabaja junto, no necesariamente físicamente junto, puede ser virtual, pero trabaja de manera conjunta en diferentes actividades, no solamente en reuniones, también entre reuniones. Ilusión es un tema emocional, un componente emocional, capacidades complementarias que antes hemos comentado, hacia un objetivo común. Y fijaros de este aspecto, se sienten mutuamente responsables. Es decir, yo hago mi parte, pero también te exijo que tú hagas tu parte. Ese es el delantero. Vamos a poner aquí ejemplos. Ahora estamos en el Mundial de Fútbol, pero el delantero que exige a sus compañeros que le pasen el balón porque si no, no puede hacer su parte, que es meter los goles, ¿no? Al final le interesa al equipo el resultado final del partido
y cada uno está para hacer su parte. El delantero no puede estar bajando a la línea defensiva a hacer ese trabajo continuamente porque se agotaría y no podría hacer su parte, que es estar en el sitio desmarcado suficientemente como para poder hacer su trabajo, ¿no? Exigirse mutuamente la responsabilidad. Seguimos, a ver si se mueve esto. Bien, entonces, bueno, aquí no sé si vais a distinguir, yo en la pantalla que tengo de mi ordenador casi no lo veo. A ver, me parece que me he pasado una, que ha ido con retraso. Ahí. Entonces, este es un modelo que, bueno, yo utilicé, tengo que comentaros que trabajé centrada en tema de coaching de equipos, que es el último tema del que os voy a hablar. Y entonces, bueno, pues hay mucha literatura desde hace bastantes décadas, no de coaching de equipos, es muy reciente, de hace realmente pocos años, pero de eficacia de equipos sí se lleva estudiando bastantes décadas, ¿no? Y bueno, pues trabajando, tratando de aportar un granito de arena, pues aquí lo que hay es un cuadro más bien de consulta, como si fuera un diccionario, para saber qué elementos están influyendo en la eficacia de los equipos, ¿no? Sigue este modelo IPO de Input Process Outputs o entradas, procesos y outputs, y aquí podéis ver con mucho detalle aspectos que tienen que ver con condiciones, estaríamos en las entradas o recursos, para que un equipo realmente funcione bien. Y ahí, como ejemplo, podríamos decir que haya una tecnología, que haya un apoyo de la organización, que haya recompensas, que haya unos roles, que haya unos objetivos, etcétera. El tamaño que decíamos antes, ¿no? El talento, la diversidad. Y luego los procesos, pues aquí están agrupados por liderazgo, por interacción o comunicación, estrategias, tipo toma de decisiones, innovación, también toda la parte mental, cognición y la parte emocional. Y luego en la parte de salidas, pues cosas obvias, ¿no? Buscamos los resultados en términos, pues, por ejemplo, de rendimiento, de cantidad, como ventas, productividad, rentabilidad, calidad, o innovación o cohesión, es decir, que el equipo quiera seguir trabajando junto, aprendizaje, satisfacción también, los equipos quieren obtener satisfacción, y luego cumplimiento de las expectativas de los stakeholders del equipo o grupos de interés, ¿no? Parte importante, mucha de los estudios que se han hecho sobre equipos se centran en las cosas internas del equipo, pero los equipos están para normalmente atender expectativas de un sistema más amplio, un sistema más grande que puede incluir a la dirección de la compañía, pero también a los clientes internos o externos, otros departamentos o clientes externos, y es muy necesario gestionar bien las interacciones del propio equipo con esos stakeholders, esos grupos de interés del equipo, una vez que están identificados, lógicamente. Ok, pues pasamos ya a la tercer punto de la agenda. Hablamos de actitudes y aptitudes para el trabajo en equipo. Recordar lo que os he comentado de que probablemente el punto común de todos los perfiles de búsqueda en selección de las empresas, si os fijáis en anuncios de empleo, va a ser que sean capaces de trabajar en equipo, no es por casualidad. Esto requiere unas actitudes, ¿no? Una disposición, una predisposición, y también requiere algunas capacidades, ¿no? que incluyen conocimientos, pero también incluyen algunas habilidades, ¿no? Aquí vemos en la parte de actitudes, pues tener una visión positiva, automotivarse, respetar la diversidad, entusiasmo, etcétera. Y en la parte de aptitudes, pues cosas como definir objetivos, gestionar proyectos, gestionar reuniones, facilitar el diálogo. Bueno, no vamos a desglosar cada una de ellas, pero sí entender que trabajo en equipo sí es una metacompetencia, es decir, es una competencia que aglutina una serie de subcompetencias o de cualidades o atributos, si queréis llamarlo así, que se pueden trabajar, se pueden observar, se pueden analizar, se pueden medir, y eso nos llevaría pues, a adoptar una visión mucho más sistemática para la mejora del trabajo en equipo. Una de las dimensiones que más se trabaja cuando uno ayuda a los equipos a pues saltar al siguiente nivel es gestionar la diversidad de los estilos de trabajo. Hay muchos tipos de diversidad, pues, cultural,
cultural, de género, de edad, de función, es decir, de conocimientos, etcétera. Pero hay otra que en los equipos es muy importante, que es las preferencias de personalidad, los estilos de trabajo, podríamos llamar de una forma más coloquial, ¿no? Entonces hay personas más analíticas, otras que son más orientadas a la acción, impulsor, otros son más expresivos, orientados más a las relaciones, están más los conciliadores, que son más introvertidos, pero que eh, buscan la armonía, buscan los valores personales, etcétera. Y entonces, bueno, pues entender que somos diferentes y que cada uno aportamos y tenemos unas ciertas limitaciones, pues nos hace que en los equipos pues podamos, como decíamos antes, ¿no? Si hay pues poder complementarse y conseguir pues que lo que es tan típico cuando se habla de equipos, ¿no? Que el total sea mayor que la suma de las individualidades, ¿no? Aquí tenemos en la página siguiente una mayor definición de estos típicos estilos que provienen pues, de este diagnóstico llamado Insights Discovery, los colores Insights, ¿no? Que en algunas empresas pues, los identifican con estos colores, ¿no? Y de esa manera pues, se ayudan para entender pues, si en un momento están siendo demasiado analíticos, pues quizá lentos en las decisiones, o si están siendo demasiado rojos, impulsores, pues a lo mejor se están tomando demasiados riesgos o están pasando por encima de las inquietudes personales de alguno, o amarillos, muy bien con las relaciones, pero quizá se dispersan, o los verdes, pues que hacen las cosas con cuidado, etcétera, pero podrían verse como personas un poquito más aisladas, ¿no? Todo este entendimiento y tolerancia, ¿no? De los estilos de trabajo, pues pueden ayudar a un equipo una vez que conoce el mapa de los estilos que existen en ese equipo, pues a trabajar con ello y pues a adoptar algunas estrategias que les permita, como decíamos antes, funcionar mejor. Seguro que conocéis a estos personajes. eh, en los grupos musicales, pues suele haber un ciclo de vida bastante corto, pues muchos desaparecen o se deshacen a los 5 años, a los 10 años, ¿no? La mayoría, y no hay tantos grupos, ¿no? que puedan presumir de estar dado 50 años en los escenarios, ¿no? Como los Rolling Stones. Y a veces cuando se les ha preguntado qué hace que ellos hayan superado esos obstáculos, ¿no? O esos retos, ¿no? De estabilidad como grupo, etcétera, pues responden que se aceptan, ¿no? Con unos roles, el motor, el mágico, el conductor, el armonizador. Entonces, esta es una buena analogía de una metodología que se utiliza en bastantes compañías, que se denomina los roles Belvin, ¿no? Roles de equipo Belvin. Belvin lo que defiende es que además de tener un rol funcional en el equipo, es decir, lo que aportamos desde nuestro conocimiento, pues yo soy el financiero, el de marketing, etcétera, en un equipo directivo, además de eso, las personas tenemos una preferencia, una dominancia por funcionar con un rol que aporta algo al equipo, ¿no? Hay algunos que son más investigadores de información, otros más enfocados a las relaciones, otros más determinar temas, otros más dinamizadores, otros más de conseguir que exista cohesión en el equipo. Entonces, cuando uno pasa por los test, ¿no? de cuestionarios de diagnóstico de Belvin, saca esas preferencias y cuando se comparten en un equipo, pues se puede ver si falta algún rol que pueda ser útil para la naturaleza de la tarea que tenga ese equipo, ¿eh? No tiene por qué haber equilibrio perfecto de esos roles, sino dependerá, ¿no? Si es un equipo que es más de innovación, o es un equipo más de implementación, o es un equipo más de dirección. Depende de la naturaleza del trabajo que tenga ese equipo, pues va a requerir una combinación de roles adecuada, y cuando uno compara los roles de los que dispone en el equipo con esa combinación ideal, pues lo que surge realmente es el tomar algunas decisiones, ¿no? Como por ejemplo, pues si se puede contratar a alguien para el equipo que pueda desempeñar el rol que falta, o pedir a un miembro del equipo que utilice su rol secundario, que todos tienen un rol primario y un rol secundario,
en favor y en apoyo de la labor colectiva. Voy un poco deprisa porque quiero simplemente pues, que realmente daros unas pinceladas, ¿no? de las posibilidades que se pueden utilizar, ¿no? Pues me puede pedir la referencia y trabajar en mayor profundidad. Bueno, entonces, modelos de equipo de alto rendimiento, pues lo que vamos a ver aquí es una colección de algunos de ellos que están siendo utilizados realmente por las empresas. Entonces, uno interesante proviene de Google. Google, como sabéis, pues es una compañía observada, admirada, no solamente por sus resultados, sino también por su forma de gestionar y de preguntarse cómo mejorar las cosas, ¿no? Entonces, realmente se pregunta todo y adopta un enfoque muy científico, muy basado en datos, en evidencias, para, para concluir y para tomar decisiones en su forma de trabajo, ¿no? Así como tuvieron su proyecto Oxígeno para hablar acerca de qué aportan los managers, ¿no? Si es que aportan algo, según su hipótesis por defecto, hicieron este nuevo proyecto, este es más reciente, el proyecto Aristóteles, donde se preguntan qué hace que un equipo realmente sea un equipo grande, ¿no? Le llaman así, ¿no? A great team, ¿no? Un equipo grande. Entonces, bueno, son los mismos factores que aparecen en la izquierda y en la derecha, simplemente que como la traducción que se hace en la derecha a mí no me convencía del todo, sobre todo por el segundo factor, pues os he puesto el original en inglés, ¿no? Entonces, el primero, de seguridad psicológica del equipo, significa que los equipos tienen la capacidad, la confianza para tomar riesgos, para hablar, para mostrarse vulnerables. Seguramente eso os recuerda al modelo de la pirámide de Lencioni, ¿no? Esa confianza para hablar, la seguridad psicológica del equipo, que se conoce con esos términos en la literatura académica, ¿no? Team Psychological Safety. Luego el segundo punto, dependability, fijaros, eso se refiere a conseguir resultados, a tener un nivel de exigencia que permita que las personas en los equipos hagan las cosas en el tiempo ajustado, ¿no? Esto se le ha traducido por cumplimiento. Bueno, el tercero, estructura y claridad, es decir, existen roles, planes, objetivos, etcétera. Significado, el trabajo es significativo, es importante para los miembros del equipo. Esto tiene que ver con tener un propósito, que decíamos antes, y el impacto, que es también pues, que los equipos, los miembros del equipo creen que pueden hacer un trabajo y pueden producir cambios, ¿no? Bueno, este es un modelo bastante simple, vamos a decirlo, ¿eh? Pero que en el contexto de Google pues consideran que son estos 5 factores los que van a distinguir un equipo de alto rendimiento de un equipo, digamos, normal, ¿no? Es verdad que, que Google tiene mucho interés en descubrir qué palancas puede utilizar para la mejor gestión de los equipos, porque, como decíamos antes, puede ser un tipo de organización emblemática de organización flexible, ¿no? Donde el organigrama no cuenta tanto, lo que cuenta es el equipo de proyecto al que pertenece allí, enseguida te incorporas a un equipo, o ese equipo se desmonta, te incorporas a otro y luego a otro. Luego están muy interesados en saber qué hay que hacer para acelerar el desarrollo del equipo, para ponerlo en velocidad de crucero, en funcionamiento lo antes posible, ¿no? Y por lo tanto es interesante pues, ver que consideran que es útil dentro de su entorno, que no tiene por qué traspasarse a cualquier otro entorno de trabajo, ¿no? Pero es interesante observar. Luego tenemos el modelo de Team Diagnostic Assessment, TDA, que esto pertenece a una compañía que se llama Team Coaching International. Si tenéis interés podéis entrar en la web de esta compañía y ver el detalle y algunos artículos y papers que explican bien este modelo y lo venden, claro, porque trabajan con empresas ayudando a equipos, sobre todo equipos directivos, a mejorar en su funcionamiento. Y entonces es un modelo que divide los factores de efectividad del equipo en 2 conjuntos de fortalezas, le llama, ¿no? Fortalezas de productividad, que son aquellas que tienen que ver con
conseguir resultados, factores que sirven para que los equipos consigan resultados, factores de productividad, ahora veremos algunos ejemplos, y luego factores de positividad, que se refieren más a factores que puedan crear una cultura de relaciones en el equipo y de ambiente y de atmósfera que va a permitir que de manera sostenible se puedan seguir consiguiendo resultados. ¿Por qué esto? Porque si, fijaros, si cruzamos estos dos factores, ¿no? Productividad, positividad, podemos encontrarnos con diferentes tipos de equipos. Mirar el rojo, equipo rojo en este caso, sería baja positividad, alta productividad, es decir, un equipo que consigue cosas, consigue resultados en un tiempo récord, probablemente con un estilo de dirección bastante autoritario, pero el clima, la atmósfera del equipo no es adecuada. En el largo plazo va a fallar, ¿no? Las personas con talento saldrán, personas que se quedan podrán tener problemas de bajas médicas, etcétera. No va a haber buen ambiente y finalmente va a bajar la productividad. Si nos vamos al verde o el gris o como lo veáis ahí en la pantalla, baja productividad, alta positividad, pues tendríamos un equipo en donde las relaciones, el ambiente es muy jovial, es muy divertido trabajar ahí, pero no se están consiguiendo los resultados. Es un equipo que se mira a sí mismo, que todo va muy bien, se cuidan las personas, etcétera, pero como no se consiguen los resultados, pues en el largo plazo tampoco va a funcionar. Si os fijáis, ambos factores se necesitan para que sea sostenible. Se necesitan factores de productividad, factores de positividad. Y un mismo equipo puede estar en diferentes fases en ambos sitios, según la cercanía o lejanía de una fecha tope para cerrar un proyecto, por ejemplo, ¿no? Podría estar en alta productividad, baja positividad, y de repente cuando se encuentra al principio del ciclo de rendimiento y ve los objetivos muy lejos, pues se relaja. El lugar este donde nadie querría estar, el marrón, baja positividad, baja productividad, pues sería el contrario al azul, que sería el equipo de alto rendimiento, donde se produce una alta positividad y alta productividad. Sí, las dos cosas, ¿no? Siendo compatibles, pues estábamos diciendo que es el lugar deseable, el lugar deseado, donde pues por los estudios que hay, no hay muchos equipos en las organizaciones que se encuentren ahí, ¿no? Las estadísticas nos dan 5, 10% en estudios que tienen bases de datos de más de 4.000 equipos, ¿no? Hablando, preguntándoles de manera anónima a miembros del equipo, o sea, jefes de los equipos, cómo perciben su vivencia dentro de ese equipo para ser de alto rendimiento, solamente un 5 o un 10% lo están diciendo. Aquí tenéis esas palancas o esas fortalezas de productividad y de positividad. En el caso de productividad, estar alineados con las metas de la organización, los objetivos genéricos, la misión, la visión y los valores. Tener unos objetivos o metas claras y estrategias claras, es decir, un plan de acción claro, que haya roles claros, proactividad, el equipo no está esperando instrucciones para actuar, es capaz de iniciar cambios, de proponer cosas. Hay un sistema de toma de decisiones, se manejan y se gestionan y se negocian bien los recursos para el equipo, ya sean de número de personas, de capacidades, de presupuestos, de equipos informáticos, lo que sea. Y liderazgo del equipo, veis ya, la propia terminología no habla de líder del equipo, sino de liderazgo, en el entendimiento de que lo que tiene que haber es en el equipo ese liderazgo que puede ser compartido, ¿no? No descansar o ser patrimonio únicamente del líder formal o el jefe del equipo. Y luego en la parte de positividad nos encontramos con factores como la confianza, como veis sale en todos los sitios, el respeto a las ideas de los demás, a las diferencias, etcétera, camaradería, que es un poco el compañerismo, el buen ambiente, la solidaridad, etcétera, el apoyarse mutuamente, que haya una comunicación fluida, incluyendo escucharse unos a otros, interacción constructiva que tiene que ver con la gestión de conflictos. En un equipo de alto rendimiento hay conflictos, no se esconden, simplemente se gestionan de manera constructiva, no destructiva. Se valora la diversidad, no solamente se valora, sino se utiliza la diversidad como un recurso, como una fortaleza del equipo, y hay optimismo. Combate o vence
a las personas tóxicas, las personas que se fijan solo en lo negativo, en los problemas, en lo que no se puede conseguir, pues es un equipo que cree, que tiene fe en que las cosas van a salir bien, ¿no? Eh, Veo aquí algún comentario. Sí, no pasa nada. Realmente la duración del webinar era entre 1 hora y 2 horas. Efectivamente, llevamos ahora mismo 1 hora. Entonces, bueno, nos queda como unos 10 minutos, una cosa así. Y luego, pues si nos extendemos con preguntas, para acabar como muy tarde a las 7, ¿no? Que sería la hora final de las 2 horas estipuladas como margen, pero no creo que lleguemos a tan lejos, ¿no? Ok, de todas formas será grabado, con lo cual podréis a lo mejor referiros a la presentación más tarde. Como decíamos antes, la gestión de conflictos en los equipos es fundamental, hacerlo de manera constructiva y, bueno, pues este modelo de Thomas Kilmann nos permite saber qué estilos hay en el equipo, ¿no? Qué estilos tiene cada miembro del equipo y eso puede estar influyendo en la mejor o más eficaz o menos eficaz manera de resolver esos conflictos. A ver, yo he dejado de ver la presentación. ¿Lo podéis ver vosotros? Mi imagen. A ver. Voy a intentar volver a compartir. La presentación ha caído. Sí. Voy a ver si simplemente es que se ha dejado de compartir por algún motivo, pero estoy volviendo. Uf, a ver. Ah, me estáis viendo mi imagen. Bueno, estoy intentando eh, cargar la diapositiva donde estábamos para no atravesar toda la presentación. Thomas Tillman, vale, aquí está. A ver si ahora podéis verlo. Gestión de conflictos en los equipos. Por algún motivo se ha dejado de compartir. ¿Ya lo veis? Sí, ¿no? Andreu, parece que sí. Lo estás viendo, ¿no? 18, sí. Vale, pues entonces ya sí que vamos a pasar a la última parte de la presentación. Sí, ahora vamos, perfecto, ¿no? Parece que estamos ya todos en el mismo sitio. Entonces empezamos la última parte, coaching de equipos, parte cuarta de la presentación. Y en unos minutos acabamos. Entonces, el coaching de equipos, bueno, como decía antes, es una disciplina emergente, un conjunto vamos a decir, de procesos, de habilidades, de herramientas, de servicios pero que está teniendo un auge pues cada vez mayor, ¿no? No tanto en España, aunque también, pero fuera de España muy importante. Entonces, el coaching de equipos puede ser ejercido por el líder formal del equipo, es decir, el jefe dentro de la empresa. Puede ser ejercido por un coach interno de la empresa que hace la labor de coach de equipos o puede ser ejercido por una persona de fuera de la empresa que se contrata pues, como un consultor externo para ayudar a un equipo a mejorar su funcionamiento. Entonces, si estuviéramos hablando del líder del equipo, del líder formal del equipo, vemos que podría adaptar este tipo de enfoques, ¿no? Un enfoque tradicional en el centro, un enfoque pasivo, un enfoque facilitador. Seguramente buscaríamos este tercer enfoque como más productivo eh, en general. Me sale aquí un mensaje de que la conexión no es buena.
¿Estáis viendo bien la presentación? ¿Me estáis oyendo? Más que nada para no hablar solo. Parece que el mensaje ha desaparecido. Sí, Carmen, dices, las organizaciones son bastante reticentes a externalizar el coaching. Es correcto. Hay veces que lo utilizan a algún coach interno o directamente a algún miembro del equipo, si es profesional de recursos humanos o es una persona entrenada, puede hacer esa labor, o el mismo jefe si ha adquirido habilidades de coaching de equipos como dentro de su conjunto de habilidades de liderazgo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tendríamos cuál es el rol del coach de equipos, ¿no? O sea, ya decimos, se ha ejercido por un líder actual, ¿no? Como líder coach, o puede ser un coach interno o un coach externo. Pues vemos que, a diferencia del coaching ejecutivo, coaching individual, suele adoptar diferentes roles, ¿no? Puede adoptar un rol puro de coach, pero también pueden organizaciones, dependiendo de cuál es la etapa, ¿no?, de desarrollo del equipo, hacer labores de team building, ¿no? O puede ser incluso un consultor en un determinado proceso, por ejemplo, de reflexión estratégica, o mentor o formador, ¿no?, de técnicas de reuniones, por decir algo, ¿no? Por lo tanto, va a facilitar el trabajo en equipo, va a ser un trabajo de facilitación, va a observar y escuchar, va a dar feedback sobre el sistema al equipo. Fijaros que en este caso el cliente, por decirlo así, o el objeto de observación no son las personas, sino es el propio equipo. Promover la responsabilización al equipo para que no caiga el equipo en la tentación de confiar en el externo, en el coach, para que les resuelva los problemas, ¿no? Y va a incrementar la positividad y reducir la negatividad, en el sentido de lo que decíamos antes de esos factores de positividad. Por ejemplo, estos son unos ejemplos de preguntas que podría hacer el coach al equipo. ¿Qué está funcionando en este equipo? ¿Qué tres fortalezas tiene? ¿Qué tres desafíos? ¿Qué tres prioridades? ¿Qué apoyaría mejor al equipo en este momento? Normalmente estas son preguntas más de estilo coach, es decir, el equipo, a través de sus respuestas, pues va a construir o va a regenerar, por decirlo así, los recursos necesarios que ya hay en el equipo, que ya hay en el sistema, y los va a movilizar para pues, desarrollar las estrategias de mejora de funcionamiento del equipo, ¿no?, según la tarea que tenga entre manos. Entonces, un proceso típico de coaching de equipos, si hablamos de un proceso, cuando digo típico, o sea, hay muchas variaciones, pero un proceso típico pues podría llevar 4 o 6 meses, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero tendría, como veis aquí, una fase de preparación, que es elegir el modelo, elegir unas métricas de cómo se va a medir la eficacia del proceso. Hay una evaluación antes de la intervención del coaching de equipos. Esa evaluación se puede hacer con diferentes instrumentos. Yo, por ejemplo, en los procesos en los que he intervenido, he usado bastante el que os he contado de los 4 cuadrantes, el TDA, Team Diagnostic. Luego, el proceso de intervención de coaching de equipo suele empezar con una reunión en la que se desvelan o se revelan los resultados de ese cuestionario al equipo, y el equipo, con esos resultados, tiene una discusión acerca de qué están haciendo bien y qué pueden mejorar, ¿no? Y terminan haciendo un plan de acción. Estamos en el punto 3. Y luego ese plan de acción lo tienen que ejecutar. Normalmente eso es lo que lleva meses, y se puede acompañar al equipo con sesiones pues breves de 2-4 horas cada mes o cada 2 meses, durante ese proceso más largo de 4 o 5 meses. Y finalmente es conveniente hacer una medición después de la intervención para que el equipo compruebe que ha mejorado en esos aspectos en los que se había centrado para mejorar, ¿no? Y finalmente se hace una revisión de las mejoras. Un ejemplo de plan de mejora del equipo, pues aquí lo tenéis. Vamos, hay muchos formatos, pues este es uno que puede ayudar al equipo a centrar los esfuerzos. Siempre se le pide al equipo que se centre en pocas cosas, 2, 3 cosas, no muchas más.
Bueno, este modelo de coaching de equipos, utilizando el acrónimo IDEA colectiva, pues como veis ahí se integran muchas cosas de las que hemos hablado. La parte, si queréis, de obtención de resultados estaría resumida en la parte de arriba de las 4 Rs, ¿no? Función operativa del equipo, y la parte más soft o de positividad, etcétera, estarían las 4 Cs de la comunicación en el equipo. Y en la parte de la izquierda es la planificación de la intervención de coaching, y la parte de la derecha, colectiva, sería más la ejecución y la monitorización de todo ese proyecto. El modelo que os he contado, esta idea colectiva, es un modelo que creé yo para mi trabajo de investigación, pero existen en la literatura otros modelos. Entonces, uno es el modelo Group, también utiliza este acrónimo. Este es un modelo derivado del coaching individual. Aquellos que conozcáis coaching individual, pues de John Whitmore, el modelo Grow, que acaba en Grow, ¿no? La W, en este caso, que sería Way Forward, plan de acción o trabajo hacia adelante, etcétera, se sustituye por una U. La U es entender a los otros, understanding others, que en este modelo da mucha importancia, ¿no? a entender el punto de vista de los demás, ¿no? A ver cómo son las relaciones con los otros. Y finalmente la P, que sería parecida a la W, es el acción, ¿no? El llevar a la acción, ¿no? El hacer prototipos que sirvan para mejorar el funcionamiento del equipo. Bueno, modelo Group, aquí tenéis un montón de preguntas súper útiles derivadas de este modelo. Y luego una idea interesante que aportan Hackman y Weichmann, es Richard Hackman y Ruth Weichmann, es el que los equipos, ellos consideran que los equipos se encuentran más receptivos para dejarse ayudar en 3 momentos, ¿no? De su ciclo de rendimiento, por decirlo así, ¿no? Según si es un proyecto, si es un ciclo anual de rendimiento, etcétera. En el comienzo, pues están más receptivos para recibir un tipo de ayuda más motivacional, sería más de team building, más de creación de objetivos, de misión, de visión, etcétera. Luego ya empiezan se concentran en la tarea y ya no están tan receptivos para dejarse ayudar. Solamente a la mitad de ese ciclo podrían dejarse ayudar porque quieren revisar si lo que están haciendo lo están haciendo bien y si deberían cambiar sus estrategias. Y al final del todo, cuando ya han acabado el ciclo, sacan lecciones, sacan para el siguiente ciclo de rendimiento, y por lo tanto sería un coaching en donde se dejarían ayudar para que hubiera una facilitación de sacar lecciones, de sacar aprendizaje de ese proceso, ¿no? Bueno, yo creo que esto es interesante porque a veces nosotros podemos pensar que el tipo de ayuda que queremos dar al equipo, yo que sé, es de tipo educacional y están a comienzo y no viene a cuento, ¿no? Y el equipo no entiende por qué se le quiere dar ese tipo de ayuda, ¿no? O sea, que es interesante observar este modelo. Y luego os voy a referir algunas técnicas que se usan con los equipos para eso, llevarlos al alto rendimiento. Por ejemplo, el tener unas normas básicas, un decálogo. Aquí veis un proceso de cómo llegar de un equipo de dirección de una empresa. Entonces, lo que se hace en una lista de cualidades que se prioriza, luego se especifican competencias para cada una de esas, comportamientos para cada una de esas cualidades de qué se considera aceptable y no aceptable o deseable en el día a día del equipo. Y por último se documenta para tenerlo en un lugar que se pueda uno referir a ello para, sobre todo cuando uno se salta las reglas que se ha fijado, ¿no? Cuando uno se las salta, o sea, fijar las reglas es relativamente fácil. Lo difícil es qué hacer cuando uno se las salta, ¿no? Entonces, si hay que modificarlas, si hay que eliminarlas, si hay que sancionarse o premiarse o penalizarse si uno se las salta, ese tipo de conversaciones son las que permiten madurar más al equipo. Pero solo si son explícitas, ¿no? Si esas reglas se han hecho explícitas, no están solo en el aire, sino que se han documentado y entonces uno puede referirse a ellas. Entonces aquí veis, por ejemplo, un decálogo de una empresa. Esto es un ejemplo real, no puedo deciros la empresa, pero
en la primera, solamente voy a centrar en la primera. Pone respeto. Bueno, respeto, todo el mundo puede hablar de respeto, de que eso es muy importante para el equipo, pero ¿a qué se refieren con respeto? Bueno, en este caso, no descalificar a los miembros de la unidad, a saber lo que se estaban diciendo antes, ¿no? Cumplir los tiempos en las reuniones, serían bastante desordenados con esto, y respetar la vida privada de los demás, porque, bueno, pues se llamaban los fines de semana, por las noches y tal, y vieron que habían traspasado un poco la raya roja del respeto, ¿no? Y pensaron que poniendo esto, pues podían tratar de entrar un poco más en orden en su forma de operar como equipo. Ese es un ejemplo. Están las otras cualidades, no vamos a entrar en ellas, pero que veáis cómo un equipo pues, se pone de acuerdo sobre unas cualidades, unas reglas de funcionamiento y trata de comportarse de acuerdo a ellas. Luego otro ejemplo para crear un propósito compartido del equipo y una visión, unos valores, es hacer un vehículo del equipo. Entonces, bueno, pues cómo es hoy, cómo podría ser en el futuro. Bueno, es un ejemplo un poco infantil, un poco tonto, pero a veces permite que el equipo no sea tan racional y llevarles al lado emocional para sacar esos componentes, ¿no? Crear un propósito compartido del equipo, muy interesante. A veces, una vez que se hace esto, se convierte en algo básico para describir cómo es ese equipo de cara a la organización, incluso de cara a stakeholders externos. Entonces, ¿para qué existimos como equipo? Y normalmente en esa redacción tiene que incluirse la voz de los grupos de interés del equipo, sean clientes, sean jefes, etcétera. Bueno, no puedo desarrollar mucho el cómo llegar a esto, pero hay una serie de dinámicas, ¿no?, que permiten a los equipos hacer este tipo de y mucho en los modelos más recientes de coaching de equipos se pone mucho énfasis en las interacciones del equipo con los stakeholders, ¿no? No es solamente un trabajo de obtener una comisión, un encargo que hay que clarificar para los miembros del equipo, lo veis ahí, ¿no? Commissioning, en la parte superior derecha, pasaríamos a clarificar, estamos en la parte de tarea, pasamos a la parte de proceso, co-crear las dinámicas de equipo, sería la parte más interna, y luego conectar con los grupos de interés, sería más la parte de fuera. Hay una parte de fuera de dentro y una parte de proceso y de tarea. Y el modelo de Hauser es interesante porque refleja una vez más los cambios de roles, ¿no?, que el coach de equipos debe estar dispuesto a hacer, ¿no? Según el momento del equipo, según las necesidades, pues desde, como veis aquí, ser consejero, ser educador, ser catalizador, ser asimilador. Hay, por decirlo así, una mayor tolerancia a cambiar de gorro, cambiar de rol dentro del coaching de equipos a la que suele haber cuando se habla de coaching individual, ¿no? Porque el equipo puede necesitar una ayuda específica desde cada uno de estos roles según se encuentre, según las necesidades y según el momento del equipo. Y bueno, aquí también, como dije antes, a modo de tabla o de rueda de consulta, pues algunas de las actitudes, conocimientos, habilidades que se le está exigiendo, ¿no?, al coach de equipos como perfil competencial. Sería más de consulta y aquel que tenga interés que pregunte. Quería realmente acabar esta presentación, que sí que hemos dedicado la hora y media, pues bueno, un poquito menos porque hemos empezado más tarde, pues unas conclusiones, ¿no? Para los equipos de alto rendimiento, necesidad de que los equipos funcionen en ese nivel porque hay que afrontar tareas cada vez más complejas, utilizando sinergias. Ya no podemos vivir en el mundo de las genialidades individuales, ¿no? Hay que aprovechar esa diversidad para la innovación. La diversidad, que puede ser un obstáculo, también puede ser un recurso para obtener ideas más creativas, ¿no? El equipo puede ser un vehículo de aprendizaje y lo está siendo en las nuevas organizaciones como el principal, más allá del aprendizaje individual. Genera compromiso, sobre todo si nos movemos en ese modelo de liderazgo compartido, entonces tú puedes participar en las decisiones y se convierte en una unidad organizativa que va más allá del organigrama tradicional,
para conseguir mayor agilidad y competitividad. ¿Qué implicaciones tienen estas conclusiones? Pues que para los líderes de equipos deben mejorar sus cualidades, sus capacidades como líderes de equipos, quizá adoptando algunas de las habilidades que hemos mencionado y modelos del coaching de equipos y, por supuesto, en cualquier caso, estar abiertos a apoyarse en especialistas y en expertos que, bueno, pues pueden aportar herramientas y intervenciones, ¿no? para la mejora de los equipos desde fuera a través de servicios externos de coaching de equipos. Y nada más, con esto acabamos la presentación. Hemos empezado con una frase de deportes, acabamos con una frase de deportes. En este caso, Michael Jordan dice: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Esperemos que nuestra selección española también gane en el Mundial y sea aplicable esta frase a los tiempos que estamos viviendo. Este es el momento de abrir turno de preguntas y respuestas o comentarios, si os ha parecido interesante. ¿Tenéis alguna pregunta concreta? Veo que habéis quedado 8 supervivientes dentro del webinar. Bien. Carmen pregunta: ¿para el rendimiento del equipo es positivo tener implantado un sistema de evaluación del desempeño? Eh, Buena pregunta, Carmen. Yo creo que el sistema de evaluación de desempeño en general siempre es positivo. Eh, si mide solamente el desempeño individual, pues puede ir en contra de lo que decíamos antes de encontrar sinergias y de la complementariedad, la corresponsabilización, etcétera. Entonces, si lo que preguntas es que si el sistema de evaluación de desempeño establece criterios de rendimiento colectivo, entonces sería lo ideal. Ya sea un sistema de evaluación de desempeño que evalúa a individuos o sea un sistema de evaluación de desempeño del propio equipo. Lo habitual, yo creo que es más el que haya un sistema de evaluación de desempeño individual donde hay criterios de rendimiento colectivo, ¿no? Y cómo las personas están siendo solidarias, están trabajando por el conjunto, están mostrando una actitud adecuada hacia el equipo, etcétera. Eso desde el punto de vista más competencial, más cualitativo, y desde el punto de vista, si queréis, más hard, más de retribución, pues si el sistema de retribución variable, incluso el de revisión del fijo, pero el sistema de retribución variable tipo bonus contempla unas métricas de rendimiento colectivo, de esa manera vas a fomentar más todavía el trabajo en equipo. No sé si con eso te he contestado, Carmen. Gracias, Alberto. Bueno, el sistema para compartir la presentación no sé cómo va a ser. Francamente, yo creo que se queda aquí grabada, por lo tanto podréis acceder a ella. No obstante, lo podréis preguntar en la EOI. Supongo que os habéis conectado a través de la EOI, porque sí, yo no tengo ningún inconveniente en que tengáis esta presentación. Sí, Carmen, comentas que... A ver, que me he perdido. Conozco en la práctica el individual. Sí, es el sistema de gestión de desempeño individual es lo más habitual, claro. Ahora con los equipos autodirigidos en algunas organizaciones, pues seguro que están pensando en versiones, ¿no? de sistemas de gestión de desempeño colectivos, ¿no? de equipos. Okay. ¿Alguna pregunta más? Antes de que tengamos más bajas. Muy bien. Gracias, Alba. Bueno, os quiero también dar las gracias por vuestra participación y sobre todo por vuestra paciencia, porque el comienzo ha sido un poco atropellado
con la conexión y con el acceso a la sala. En algún momento he sido yo desconectado, alguno de vosotros también. Entonces ha sido un pelín alterado, pero bueno, yo creo que hemos sido capaces de compartir la mayor parte de las ideas y de interactuar hasta un nivel razonable. Con lo cual, pues nada, os doy mis sinceras gracias por vuestra participación y aquí tenéis mis datos en la última página, mi teléfono, mi email, por si queréis en cualquier otro momento pues profundizar sobre alguno de estos temas, pues estaré encantado de contactar con vosotros. Así que si no tenéis más preguntas, pues vamos a dar por finalizada el webinar. Muchísimas gracias y hasta luego.